Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en esta emisión de este curso intensivo en materia de sistema acusatorio virtual. Espero que hasta ahora no exista ninguna duda, ninguna discrepancia y que puedan seguir al hilo todos y cada una de las partes del procedimiento. Hemos visto a lo largo de este curso virtual, hemos desarrollado desde la etapa inicial de diversas audiencias, así como los principios básicos de nuestro sistema acusatorio, por lo que tú debes de comprender en estos momentos el alcance de los principios que se establecen del artículo 4 al artículo 16 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como los principios constitucionales que se establecen en el artículo 20 de nuestra Carta Magna. Es importante también que sepas que existe el control de los tratados internacionales respecto a estas manifestaciones, o bien que también puedes hacer uso de acuerdo al artículo 1 y 133 del bloque de convencionalidad al momento de tus audiencias, o bien al momento de tus presentaciones o incluso de las propias promociones que presentes en el juicio. Desarrollamos ya la etapa inicial de procedimiento, que como a manera de repaso incluye precisamente la etapa inicial. Esta etapa inicial viene desde la noticia criminal, se da con 3 audiencias principales, que estas son la audiencia inicial en la que se encuentran los actos procesales, como lo es la vinculación a proceso, que es el último de ellos, donde se encuentran los actos procesales, que es el control de legalidad de la detención, la formulación de la imputación y la vinculación a proceso. Posteriormente analizamos una etapa intermedia que inicia con la investigación complementaria y que termina con el auto de apertura a juicio oral. Y precisamente hoy estaremos analizando respecto de esta última etapa de juicio. Tenemos como principal antecedente de esta etapa de juicio el auto de apertura a juicio oral. Este auto de apertura a juicio oral nos va a dar la posibilidad de darnos cuenta en que nuestra etapa intermedia ha terminado y nuestra etapa de juicio ha comenzado. Este es el último acto que realiza el juez de control y entonces da paso al tribunal de enjuiciamiento o bien al juez de enjuiciamiento. En este caso, los requisitos del auto de apertura a juicio se encuentran establecidos en el 347 y podemos nosotros enumerar los siguientes. En primer lugar, se tiene que destacar cuál es el tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y la hora fijadas para dicha audiencia. Esto lo tiene que hacer el juez de control con el auxilio de la sala o con el auxilio del secretario de sala, a efecto de poder dar una determinación de en qué momento se va a dar la audiencia de juicio. 2. La individualización de los acusados o del acusado, de acuerdo a que se establece los datos registrados de la persona a la que se le está realizando la acusación en un momento llamado también como imputado. Deben de precisarse. Lo cierto es que esto no puede publicarse a efecto de si se ha solicitado desde etapas previas a este momento del juicio que se ha reservado estos datos personales. Tercero, deben de mencionarse de manera explícita las acusaciones que deberán de ser objeto de juicio y las correcciones formales que se hubieran realizado en ellas. Asimismo, esto puede causar una reclasificación de la conducta delictiva y debe de ser en este momento en el que se menciona, de acuerdo a esta fracción tercera del 347, cómo es que se va a dar esta reclasificación. También deben de destacarse los acuerdos probatorios que nosotros ya hemos visto, que son estas pruebas en donde la defensa junto con la fiscalía pueden presentar un acuerdo probatorio y es una prueba en común o un bien una litis que ya haya sido desahogada de manera previa. Los medios de prueba admitidos también deberán de ser enumerados y clasificados, así como destacar cuáles de ellos serán desahogados en la audiencia y también cuál ha sido determinado como prueba anticipada. Deben destacarse también cuáles son los medios de prueba que deban de ser desahogados en la audiencia, de individualización de sanciones o bien de reparación del daño. Estos son los medios de prueba que se pueden separar, o que los medios de prueba que se separan, que son admitidos, pero que son únicamente a efecto de garantizar o para efecto de acreditar la reparación del daño. Entonces tenemos 2 tipos de medios de prueba: aquellos que son para desahogar la materia de la litis y aquellos que son única y exclusivamente reservados para la reparación del daño. Tenemos también que deben de agregarse en este escrito del auto de apertura a juicio las personas que deban de ser citadas a la audiencia de debate. Esto es testigos, esto es alguna persona que intervino, un perito, etc. O bien todas aquellas personas que pudiesen desarrollar parte importante en la litis del proceso.
Estas medidas cautelares se encuentran estipuladas en el artículo 155 en sus diversas 14 fracciones, que entre ellas, ya sabemos que la más popular, pero no ahora en el sistema acusatorio, que se deba de seguir al pie de la letra, es la prisión preventiva, como fracción 14. Estas son solicitadas por medio de las partes, a efecto de que puedan estipularse como una parte garante de la no sustracción del procedimiento, únicamente, cabe destacar, únicamente con esta función, y deben de ser encontradas también en el artículo 347, de acuerdo a lo que establece el auto de apertura a juicio. Pues bien, llegamos entonces a esta última de las etapas del procedimiento, no sin olvidar, pues, por supuesto, que posteriormente viene la etapa de ejecución de sanciones. En esta etapa de juicio, nosotros nos vamos a encontrar que, de acuerdo al artículo 348, es donde se llevan a cabo las decisiones específicas en cuanto al procedimiento. Se realiza, por supuesto, en base a la acusación, lo cual debe asegurar una efectiva vigencia de los principios de inmediación, la presencia del juez en todo momento dentro del procedimiento, la publicidad, esto es, que no se pueda restringir, salvo los delitos sabemos que se especifican en el artículo 20 o los casos específicos que ya hemos visto en sesiones anteriores, en los cuales se puede solicitar que se prohíba el principio de publicidad. Al igual que la concentración, quiere decir que se pueden llevar a cabo todas y cada una de las audiencias en un solo acto. La igualdad, que son precisamente esta balanza como la que vemos representada con esta figura, en donde debe el juez actuar con equidad a las partes, así como el de contradicción, que está consagrado en el artículo 6 del Código Nacional, en donde los defensores, tanto los fiscales, deben de tener las mismas oportunidades dentro del procedimiento para efecto de argumentar o bien para presentar sus pruebas, así como el principio de continuidad. Esta parte del sistema acusatorio nosotros tenemos que verla como una oportunidad dentro de esta procuración de justicia que marca el nuevo sistema de justicia penal. Bien, tenemos además en el artículo 349 que se debe de señalar la fecha, el lugar, la integración y las situaciones. Esta audiencia de juicio oral va a estar compuesta por un organigrama de diferentes actuaciones. En primer lugar, es una etapa en donde se realiza un alegato de apertura. Este alegato de apertura debe de dar una información específica al juez y una orientación de lo que ha sucedido dentro del procedimiento desde el inicio. Comenzará a hacerlo así la Fiscalía y posteriormente el defensor tendrá la oportunidad de manifestar lo que a su derecho e interés convenga, a efecto de dar una seguridad y certeza jurídica, así como protección a su ofendido. De igual manera, el asesor jurídico tendrá una intervención de manera directa e inmediata después del fiscal por si quiere ampliar alguna situación de hecho o de derecho que considere pertinente. En este alegato de apertura nosotros vamos a ingresar nuestras premisas fácticas, nuestras premisas normativas y, por supuesto, premisas probatorias de acuerdo a nuestra teoría del caso que nos pueda llegar a establecer cuál es la intención de presentarnos en este tribunal. Hay que destacar algo muy importante. Tenemos, por estrategia de litigio, tanto fiscales como defensores, manifestar todo aquello y todos aquellos elementos que queramos que el juez conozca, puesto que tenemos que tener una consideración muy importante. El juez de enjuiciamiento no tiene la carpeta de investigación. El juez no conoce de otra cosa, sino únicamente tiene en sus manos el auto de apertura a juicio. El juez solamente va a conocer de esto, por ende, si nosotros tenemos que manifestarle algo, o bien, si es el caso y queremos hacerle saber alguna violación procesal, de acuerdo al artículo 97, párrafo primero, que contravenga alguna disposición en materia de derechos humanos, tendríamos que hacérselo saber al momento de la audiencia, teniendo en cuenta que el juez de control no transmite la carpeta al juez de enjuiciamiento. Este detalle es muy importante porque en este alegato de apertura nosotros tenemos que manifestarle a una autoridad cómo es que se da el procedimiento, cuáles son las partes del proceso y tenemos que ser muy objetivos en las puntualizaciones respecto a las premisas fácticas y a las premisas normativas, dejando obviamente en tela abierta o dejando en materia abierta las premisas probatorias que serán desahogadas durante esta etapa procesal venidera. Una vez desahogado este alegato de apertura, se dará inicio a la etapa del debate. Esta etapa de debate, pues bueno, considera cuáles son los medios de prueba. En esta etapa procesal, ya medios de prueba, sabemos que ya han sufrido dos cambios, de dato a medio y ahora de medio a prueba, en donde deberán de ser desahogados.
Comenzará entonces el juzgador con preguntar al fiscal si se encuentran presentes sus testigos, en caso de que los existiera, o sus periciales, o bien la batería en cuanto a el orden que deben de seguir todas y cada una de las pruebas. Cabe destacar que esto es muy importante, puesto que desde este momento, desde el momento en que inicia, previo incluso al alegato de apertura, los testigos no pueden estar presentes en la audiencia. Por tanto, si tú como fiscal o como defensor adviertes, o como autoridad, que existe alguno de los testigos de tu contraparte, o bien como autoridad adviertes que están los testigos presentes, debes de solicitar que antes de que se comience a dar el alegato de apertura, pues abandonen la sala, puesto que pueden hacerse de información y alterar el sentido de su testimonio. Asimismo, los peritos que también pueden encontrarse presentes en la audiencia, y bien todas y cada una de las probanzas que deberán de desarrollarse. En la práctica, el juzgador normalmente lo que procura hacer es mencionar la batería de pruebas y determinar cuáles van a ser el orden en que van a ser desahogadas estas, por convenir así a los intereses de los principios ya con antelación citados, sobre todo continuidad y concentración. Una vez desarrollado esto, vienen entonces ahora sí nuestra etapa de juicio. Vamos a comenzar entonces con los principios que rigen esta etapa de juicio oral. Cabe destacar que un principio muy importante es aquel de la prohibición de intervención. Este principio nosotros lo encontramos en el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales y refiere que un juez que haya tenido una intervención previa, ya sea como juez de control, calificando de legal la detención, realizando la formulación de imputación o cualesquiera de los actos judiciales que hemos destacado, no puede presentarse como parte o no puede ser el tribunal o el juez de enjuiciamiento. Esto es algo muy importante que nosotros lo encontramos en el artículo 350. ¿Qué pasa? Entonces, si el juez de enjuiciamiento ingresa o llegase a tener conocimiento, en ese momento debemos de dar conocimiento de la violación procesal que se está llevando a cabo, a efecto de que sea otro juez que conozca, o bien de que se señale una nueva fecha para que conozca otro juez en el caso de que no hubiese oportunidad de que en esos momentos se apersonara una autoridad distinta. ¿Qué pasa si el juez se continúa y nulifica nuestra petición? Pues nosotros tendremos que pedir un incidente de nulidad de actuaciones de acuerdo al 97, 98, 100, 101 y 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas comenzamos nosotros a analizar cuáles son estos principios que van a regir esta etapa de juicio oral. Analizamos el primero y es el que se encuentra en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales y refiere el principio de suspensión. La audiencia de juicio podrá suspenderse única y exclusivamente por un plazo de 10 días. Esto quiere decir que para que nosotros podamos solicitarla, debemos de cubrir los siguientes requisitos. Primero, se debe resolver una cuestión incidental que no pueda por su naturaleza resolverse de manera inmediata. Existe un incidente de previo y especial pronunciamiento. Este es, por ejemplo, el que les acabo de destacar. Si hay un incidente de nulidad de actuaciones porque el juez de enjuiciamiento va a conocer y ya conoció de una etapa previa, se podrá solicitar una suspensión hasta de 10 días naturales, tal como lo refiere el 351. Segunda fracción, cuando tenga que practicarse algún acto fuera de la sala de las audiencias, esto porque pues, no se tenga noticia del hecho inesperado. ¿Qué me ha pasado a mí en la práctica? En alguna ocasión me pasó un incidente en donde un testigo tuvo un accidente días previos, 3 días anteriores. Por tanto, al ser uno de los testigos, pues que mayor peso tenía el testigo de cargo, pues existió la posibilidad de diferirla, de encontrarnos o bien de movernos hacia el lugar en donde podía desahogarse dicha testimonial. Esto era por las condiciones propias pues, del estado de salud del testigo. Cabe destacar que también puede darse por cuestiones propias de salud del imputado o bien de la víctima o del ofendido. Otra, cuando no comparezcan los testigos, los peritos o los intérpretes, deberá de practicarse una nueva citación y esta va a ser de carácter imposible o inconveniente de poder llevar a cabo la audiencia hasta que estos comparezcan, como es el caso que les acabo de referir, esto de acuerdo a la fracción tercera. La fracción cuarta nos establece que los integrantes del tribunal puedan enfermar
o bueno, puedan no continuar interviniendo con el debate. Esto es ya iniciada la audiencia, en el supuesto de que un juez o de que alguna parte del tribunal tuviera alguna enfermedad o no pudiera comparecer, pues bueno, se va a dar esta caso. En la fracción quinta se establece que el defensor, el Ministerio Público o bien el acusador particular no pueda ser reemplazado inmediatamente en el supuesto de que alguno de ellos se enfermara. Cuando nosotros somos defensores sabemos que la regla general, a efecto de continuar con los principios y de no afectar el principio de legalidad ni tampoco de una defensa técnica adecuada, es que si un defensor no comparece a juicio, en ese momento se le asigna un defensor público. Por ende tenemos que tener mucho cuidado como defensores de no comparecer a las audiencias. Sabemos también que debe de haber legal notificación y que si no hay legal notificación, esta podrá considerarse como parte importante en una nulidad de actuaciones. Y por último, refiere que por alguna catástrofe o algún hecho extraordinario tome imposible su continuación. Esto quiere decir que estamos en la audiencia, un fenómeno natural azota al lugar en donde nos encontramos y por ende deberá de hacerse una pausa hasta por 10 días naturales. Esto deberá de manifestarse y refiere muy importante respecto de las fracciones segunda, tercera y cuarta, que pues el tribunal de enjuiciamiento deberá de constatar y deberá de asegurarse sobre las condiciones para poder decidir respecto de esta suspensión. En el artículo 352 encontramos el principio de interrupción. Este principio establece que si la audiencia de debate a juicio no se reanuda a más tardar al 11º día, esto es de acuerdo a la fracción anterior, el tribunal, después de ordenada la suspensión, deberá de considerar que el procedimiento se encuentra interrumpido y deberá de ser reiniciado ante un tribunal de enjuiciamiento distinto al actual. Como hay una violación al debido proceso, que es un derecho fundamental, pues podemos considerar entonces que este se encuentra violentando el artículo 97, 98, 100, 101 del Código Nacional y podemos solicitar la reposición del procedimiento. Por tanto, las actuaciones que se hayan llevado a cabo de este tribunal de enjuiciamiento que no se hayan reanudado al 11º día serán decretadas también como nulas, sin la posibilidad de lo que establece el artículo 97 en su fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otro de los principios que establecen esta audiencia va a ser la motivación. En el 353 se establece que las decisiones del Tribunal de Enjuiciamiento, tal y como lo establecen los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución, así como 17, 19 y 20, toda actuación judicial debe de estar fundada y motivada. Quiere decir que la motivación es por parte del Tribunal de Enjuiciamiento, que tiene que desarrollar los principales fundamentos y motivos que se encuentran apegados a la ley, a efecto de que sus determinaciones se encuentren conforme a derecho. Esto refiere dos principios constitucionales básicos, 14 y 16, estableciendo que esto le puede dar al gobernado, ya sea el imputado, en este caso ya el acusado, o bien la víctima o el ofendido, así como las personas que se encuentran en la audiencia, la suficiente seguridad y certeza jurídica de que el órgano jurisdiccional está actuando conforme a derecho, atendiendo el principio constitucional de estricta legalidad. Estos principios debemos de observar que deben de estar siempre apegados a la legalidad de acuerdo a los principios constitucionales establecidos en el apartado A del artículo 20 de la Constitución, así como en los numerales 350, 351, 352 y 353 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Si estos fallaran, podemos establecer uno de los recursos mencionados en el Código Nacional o de igual manera podemos realizar, de acuerdo al fondo del asunto, de conformidad con el artículo 97 y 98, la nulidad correspondiente de los actos que sean violatorios al debido proceso como un derecho humano. Es importante que estudies esta jurisprudencia, ya que esto nos va a permitir poder analizar y poder fundamentar cuando existe una violación al debido proceso que se pueda presentar como parte importante dentro de una violación a un derecho fundamental de acuerdo a los principios establecidos en el artículo 1, 133, 14, 16 y 20 de la Constitución. Destacar también
que los tratados internacionales forman una parte importante de conformidad con lo que establece el artículo 1 y 133, así como 2.1, 1.2, 8, que refiere garantías judiciales, 25 y 26 de la Convención Americana en materia de derechos humanos. Es importante que tengas este respaldo jurídico porque, como lo establece el 353, las actuaciones deben de ser motivadas. Esto quiere decir que debes de mencionar todos y cada uno de los artículos que sean apegados o bien que se encuentren fundamentados para poder dar respaldo a tus argumentos. Una vez analizados estos principios y analizado nuestro alegato de apertura, vamos a ver nosotros que debe de existir cierta dirección y disciplina dentro de las audiencias, tal como lo refiere el artículo 354 del Código Nacional, y que ésta le compete en todo momento a la autoridad jurisdiccional. En primer lugar, se va a realizar cuando una situación se lleve a cabo un apercibimiento. Quizá tú te estás imaginando que el juez con su gabel va a golpear en diversas ocasiones el escritorio a efecto de callar al público. Sin embargo, el juez solamente va a percibir de acuerdo al artículo 355 a efecto de obtener una medida en donde sea un apercibimiento de manera clara y directa hacia la persona que nos esté conduciendo con el debido respeto dentro de la audiencia. Asimismo, puede también interponer, la autoridad está facultada para interponer una multa que puede ir desde 20 hasta 5,000 salarios mínimos. Si tú ya estás sacando cuentas, esto sería multiplicarlo aproximadamente por 80 pesos, 5,000, pues puede estar apercibido hasta por 40,000 pesos por no tener un orden en una audiencia determinada. De igual manera, lo que normalmente se oscila es que cuando una persona no está teniendo la suficiente respeto para la autoridad o para la audiencia, puede solicitarse la expulsión de la sala de audiencia. Esto es principalmente para aquellas personas que se encuentran como público en las audiencias, puesto que sabemos que si el imputado no se encuentra presente, o la víctima del ofendido, o el fiscal, o el defensor, pues tiene un tratamiento distinto. Puede ordenarse también un arresto hasta por 36 horas, un arresto que se considera como un arresto judicial y que lo cumplimenta la policía procesal dentro de la audiencia. Así también, el juez puede solicitar que en caso de que él considere que se está poniendo en riesgo la integridad física, personal o el propio desarrollo de la audiencia de las partes intervinientes, pues puede solicitar que se desaloje al público de la sala de audiencias. Esto es quedarse totalmente, pues, la audiencia solamente con las partes que intervienen. Nuestro código señala que si a pesar de que las medidas a pesar de que las medidas se presentaran, el juzgador puede, en caso de que no vea que se ha restablecido el orden de la audiencia, suspender hasta en tanto se encuentren reunidas las condiciones que permitan continuar con su curso normal la audiencia. Esto es parte de los principios que nos van a dar la seguridad de la continuidad y de la inmediación. Aquí hay que destacar una parte importante respecto a la valoración de los medios de prueba, puesto que estamos hablando de que una vez que hemos llevado a cabo el alegato de apertura, pues vamos a tener el desahogo de los medios de prueba. ¿Cómo el tribunal de enjuiciamiento debe de valorar las pruebas? En primer lugar, sabemos que existen reglas básicas que establecen los numerales 259, 260, 261, 262, 263 y sobre todo la nulidad de las pruebas, la regla general que establece el 264. Pero en esta parte del procedimiento hay que destacar que también existen reglas básicas respecto a la prueba. Sabemos que cualquier hecho puede ser probado por cualquier tipo de prueba siempre y cuando éste sea lícito. Este es el principio que establece el artículo 259. Sin embargo, dentro de este también va a existir una libertad probatoria. Esta libertad probatoria que, como parte de la reforma constitucional, crea una nueva forma de ver y de apreciar las pruebas dentro del procedimiento. Sabemos que esto antes era un gran problema, puesto que existía lo que denominaban la prueba tasada. Hoy existe libertad probatoria, hoy no vemos tasación de pruebas, hoy vemos idoneidad de pruebas, puesto que el mandato constitucional en el artículo 20 lo establece de esta manera. Asimismo, el artículo 356 hace una referencia respecto a que la libertad probatoria debe de existir en el tribunal de enjuiciamiento, puesto que todos los hechos y circunstancias aportados desde la propia audiencia para la solución del caso sometido a juicio pueden ser probados por cualquier
medio pertinente, producido e incorporado de conformidad con los principios que establece el código. Ya sabemos que en esta etapa, la etapa intermedia es la etapa idónea para poder hacer el destape probatorio y poder solicitar la inclusión o bien la exclusión, haciendo el principio del uso de contradicción, de los medios de prueba. Asimismo, debe de establecerse la legalidad de la prueba, que este es uno de los preceptos que tenemos también en el 259. La única limitante es que la prueba debe ser de manera lícita. Licitud que debe estar, de acuerdo al artículo 360, obtenida, producida o reproducida de manera lícita. El 357 hace una referencia específica respecto a que la prueba no tendrá valor alguno si ésta ha sido obtenida por medios que han sido violatorios a derechos fundamentales o bien que ha sido incorporada conforme a disposiciones contrarias respecto al Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, sabemos que el principio de oportunidad para la recepción de prueba, que establece el principio general de acuerdo al 358 y de acuerdo a nuestro artículo 347 y 346, que es del auto de apertura a juicio, los medios de prueba ya se encuentran incorporados en esta etapa correspondiente al juicio oral. Sin embargo, al juez de juicio lo que corresponderá será la valoración probatoria de acuerdo a lo que establece el artículo 359 del Código Nacional. Aquí hay que establecer algo muy importante. Este artículo 359 nos permite valorar diversos preceptos. En primer lugar, el precepto de la motivación, que ya lo hemos visto. La motivación respecto a pruebas desahogadas. Esto habla acerca de que las pruebas ya se han desahogado en nuestra etapa de juicio. Estas pruebas que se han desahogado también deben de tener una posibilidad dentro del principio de progresividad, puesto que las pruebas no pueden generar por sí mismas convicción propia, tienen que estar relacionadas con los hechos materia de la litis. Esto es un principio procesal de carácter universal. La motivación permitirá entonces que el razonamiento que ha tenido la autoridad para alcanzar las conclusiones dentro de los actos procedimentales puedan encontrarse dentro de esta parte procesal. Y esto quiere decir que la resolución jurisdiccional debe estar apegada a los medios de prueba. Aquí hay una parte muy importante, que de acuerdo a la teoría del sistema acusatorio, quizá ustedes, y ya la hemos platicado en preceptos o en clases anteriores de este taller virtual, y esta es la duda razonable. Dice el artículo 359 en su último párrafo, en sus dos últimos renglones, que en caso de duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento deberá absolver al acusado. No podrá realizar una presunción más allá de preceptos que han sido desahogados en el procedimiento. Si aún con estos preceptos que han sido desahogados en el procedimiento, si aún con las pruebas incorporadas por parte de la Fiscalía, o con los medios de prueba incorporados por la defensa, o bien con los propios medios que el juez puede incorporar, esto para hacerse de la verdad fehaciente, si esto no es suficiente para tener la certeza total de que estamos frente a la comisión de un hecho delictuoso, el juez de enjuiciamiento o el tribunal de enjuiciamiento deberá de emitir una sentencia absolutoria. Quiere decir que se protege sobre todo el principio de presunción de inocencia que nosotros encontramos en el artículo 20, en el apartado B de la Constitución, así como en los diversos marcados por el Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos a analizar ahora las pruebas de cómo se van a llevar a cabo y la relación de estas, cómo se desarrollan dentro de la audiencia. Iniciemos con la prueba testimonial. Una vez analizados esos preceptos, es importante destacar que la valoración que debe de emitir el juez dentro de esta etapa procesal es importante y es muy valiosa, puesto que de ello va a definir la litis o el resultado de la litis dentro de su fallo. Vamos a encontrar ahora situaciones que pueden darse dentro de la etapa de juicio. Por ejemplo, una de ellas es la que refiere el artículo 378 y esta es la ausencia del acusado en juicio. Si el acusado decide no declarar en juicio, no hacer ninguna declaración previa que haya reunido o que pueda ser incorporada como prueba, y a efecto de que pues no se pueda realizar ninguna presentación, pues se puede dar la ausencia de acuerdo al 378. Esto es, si el imputado, ahora acusado, no quiere presentarse en audiencia, no quiere presentarse dentro de esta situación, pues puede emitir su manifestación de hecho. Otra parte importante es especificar cuáles son los derechos del acusado
dentro del juicio. Sabemos que existen derechos que están encontrados como parte de una persona detenida en el artículo 20 constitucional en su apartado B. Sabemos también que existen derechos que se encuentran plasmados en el Código Nacional de Procedimientos Penales, como los derechos del imputado. Pero va a haber derechos específicos que se van a plasmar en el artículo 379 como derechos del acusado. Esto es cuando su condición jurídica cambia de ser un detenido a un imputado y de un imputado a un acusado. Esta distinción la podemos hacer de manera muy fácil. Detenido es aquella persona que se encuentra desde el momento en que es aprendida por una autoridad hasta que se resuelve su condición jurídica dentro de la legalidad de la detención en la etapa inicial. Una vez calificada la legalidad de detención y hecha la formulación de imputación, ya tenemos entonces la condición jurídica de imputado. Posteriormente, esta condición jurídica va a durar durante toda la etapa de investigación, tanto inicial como preliminar, y como posterior hasta la etapa intermedia. Una vez que se realiza el escrito de acusación y una vez que se emite el auto de apertura a juicio, vamos a tener al acusado. Es muy importante que ustedes sepan esta distinción a efecto de que puedan denotar que tienen conocimiento en el sistema acusatorio y que puedan llegar a sus audiencias y puedan referir con una exactitud en cuanto a la palabra y en cuanto a la denominación de su propia defendido. Entonces esto es muy importante para poderlo distinguir. Estos derechos que le asisten al acusado, ya en esta etapa procesal, es muy importante. Primer derecho que menciona el artículo 359. El acusado puede solicitar la palabra en cualquier momento para poder realizar cualquier declaración que considere pertinente. Esto es parte de un principio de igualdad procesal que encontramos en el propio Código Nacional y también del principio de contradicción que lo encontramos en el artículo 6 de dicho ordenamiento. Asimismo, es importante destacar que aun cuando él se hubiese abstenido de declarar, puede hacerlo en cualquier momento. Segundo, los derechos. Es importante destacar que el acusado tiene también el derecho en todo momento de realizar manifestaciones que puedan ser contradictorias a lo que esté manifestando la fiscalía a través de un perito o bien a través de un testigo. Puede abonar entonces cuando al momento de que se estén realizando las repreguntas como parte de la prueba de descargo, como una parte importante y vital del propio precepto normativo, del propio principio del Código Nacional que establece la contradicción. Estos derechos, así como los que ya hemos visto que se encuentran en el Código Nacional, van a asistir en todo momento al acusado dentro de la audiencia de juicio. Es muy importante destacar que existe otro precepto, y este precepto es que tanto los testigos como todas las pruebas deben de proteger los derechos humanos. ¿Qué pasa entonces si un testigo, en esta etapa de debate, refiere hechos directos, refiere hechos y circunstancias que violenten el principio de presunción de inocencia? Debemos de hacerlo valer para que el juez de control, debemos de hacerlo valer para que el juez de juicio o el tribunal de enjuiciamiento pueda manifestarse al respecto, puesto que se estarían violentando diversas manifestaciones de hecho y diversas manifestaciones de derecho. Vamos ahora a hablar acerca del desarrollo de la audiencia, que ya hemos citado algunas partes como es el alegato de apertura. Sin embargo, es importante revisar las formalidades que se establecen en el artículo 391 a partir del capítulo 5 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es importante destacar, como ya lo hemos referido, que de conformidad con el 391, el día y la hora fijados, el tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado como la audiencia de juicio a efecto de poder llevar a cabo el desahogo de los mismos. Es importante también señalar que de acuerdo al 392 va a haber incidentes que deben de desahogarse de manera previa a que empiece el debate. En estos momentos los incidentes promovidos, como lo es los incidentes de previo especial pronunciamiento, deben de resolverse de manera inmediata el tribunal de enjuiciamiento, salvo que por la propia naturaleza sea necesario suspender la audiencia. Hay algunas ocasiones que cuando ya se da la apertura hay situaciones como son amparos que tienen suspensiones por resolver y que entonces una vez llevado esto se van a solicitar la reposición del procedimiento o bien puede llevarse esta revisión. El debate único, como decíamos, se va a dividir de acuerdo a diversos aspectos. En primer lugar, si la acusación tiene por objeto varios hechos punibles atribuidos a uno o más imputados,
el tribunal de enjuiciamiento puede disponer que para efecto de poder dar vista a todos y cada uno de ellos, que los debates se lleven de cabo de manera separada. Esto es, cuando existen diversas personas señaladas por la misma conducta delictiva. 2. El tribunal de enjuiciamiento también puede disponer de la división de un debate en ese mismo momento, o bien cuando resulte que sea conveniente para poder resolver de manera adecuada la pena o para bien una mejor defensa de los acusados. Recordar que esto es muy importante y que es un principio constitucional que debe de observarse sobre la defensa técnica y adecuada. Platicábamos de los alegatos de apertura. Decíamos que el alegato de apertura tiene una estructura que es desde preceptos fácticos, desde preceptos normativos, y que los preceptos probatorios deben de dejarse como parte de suspenso al notificarle al juez de enjuiciamiento o al tribunal de enjuiciamiento. El juez referirá entonces de manera puntual cuando el fiscal emita su auto de apertura. En el auto de apertura deben de describirse todos y cada uno de los preceptos. Deben de detallarse nuestra teoría del caso y bien deben de manifestarse cuáles son los elementos probatorios que tenemos nosotros que fueron adheridos al procedimiento, que no han sido desvirtuados y que se encuentran apegados conforme a derecho a efecto de poder probar nuestro dicho o nuestras manifestaciones de derecho. Posteriormente, como decíamos, de acuerdo al 395, el orden en que se van a desahogar todos y cada uno de los elementos de prueba. Aquí hay un principio muy importante respecto de la oralidad que también ya ha sido superado. El 396 del Código Nacional refiere que la audiencia de juicio será oral en todo momento. Sabemos que es un principio constitucional que encontramos en el artículo 20, la oralidad. Pero también sabemos que al inicio de que comenzaron los juicios de esta característica en el sistema acusatorio en nuestro país, pues había muchos actores de tanto fiscalía como defensores que se dedicaban a leer. Había muchos actores, tanto fiscales como defensas, que se dedicaban a leer toda la parte primordial del procedimiento. Sacaban sus notas, sacaban su carpeta, sacaban su escrito de acusación o bien su alegato de apertura que ya traían escrito y solamente lo leían, solamente lo emanaban y por eso decían que era de carácter oral. Hay una tesis jurisprudencial que desgraciadamente pues combate un poco este precepto y que nos deja con un muy mal sabor de boca. Porque aquellos abogados que nos capacitamos, aquellos abogados que estamos preocupados, como es el caso de ustedes, amigos, por seguir esa defensa técnica, por conseguir esas destrezas de litigación oral y pues por dar un papel importante, quedamos pues prácticamente delegados por estos abogados que van a las audiencias a leer. Yo te recomendaría a ti que actives tu destreza y tu técnica de litigación oral para que puedas dar un buen papel. Y esto te permitirá llegar a las audiencias y tener una expresión técnica y una expresión adecuada para poder formular los alegatos de manera verbal al momento. Esto no impide que tengas tus notas o que puedas desarrollar algunas anotaciones que puedas mencionar como apoyo técnico o visual dentro de la audiencia de juicio. ¿Cómo se dan las decisiones en las audiencias? El 397 menciona que en el tribunal en todo momento, ante las peticiones de las partes, deben de decidir al momento y estas deberán de ser emitidas de igual manera como las peticiones, oralmente. En las audiencias se presume las actuaciones legales de las partes y del órgano jurisdiccional, por lo que no es necesario invocar muchas veces los preceptos legales en las que se fundamentan. Esto dice este 397 que a mí por técnica procesal no me parece idóneo. Salvo refiere los casos que durante las audiencias alguna de las partes solicite la fundamentación expresa de la parte contraria. En lo particular, volvemos a lo mismo. Para efecto de poder denotar una destreza y una capacidad técnica como defensor, yo opero en que el principio establecido en el 397 debe de dejarse a un lado, de que debes de manifestar tus fundamentos, de que debes de motivar tus fundamentos y que debes de estar capacitado con el conocimiento técnico y adecuado a efecto de fundar y relacionar los preceptos de oralidad, los preceptos de los hechos fácticos, así como los preceptos de los hechos probatorios y del derecho. Mencionar que estos tres preceptos son los que componen principalmente a nuestra teoría del caso. Hechos fácticos, elementos probatorios y elementos normativos. Entonces tenemos que hacer un tejido entre los tres a efecto de poder mencionarlos. Y de igual manera,
no solamente preceptos procesales. Tú debes de estar capacitado para referir preceptos procesales, constitucionales y de tratados internacionales. Otra de las partes importantes es que al momento en que se da una reclasificación jurídica, se puede dar tanto en el alegato de apertura como en el de clausura. El fiscal va a tener aquí la oportunidad de plantear una reclasificación respecto del delito invocado en su escrito de acusación. Esto es en caso de que sea diverso. Asimismo, el juzgador que preside la audiencia dará al acusado y a su defensor la oportunidad de expresar de manera libre al respecto, de acuerdo al principio de contradicción que ya hemos multicitado en este curso, así como los preceptos, solicitar los preceptos que le fundamenten. En ese momento, en la reclasificación, de acuerdo a lo que establece el código, el juzgador puede solicitar una suspensión del debate, la cual no puede ser mayor a los 10 días que habíamos referido como parte de la suspensión entre este principio que encontrábamos en el artículo 357 del Código Nacional. Este precepto entonces entra el principio de suspensión y entra también la posibilidad de decidir en el momento de la audiencia sobre la reclasificación de acuerdo al precepto del 398 del Código Nacional. Una vez que hemos emitido nuestros alegatos de apertura, que se han desarrollado las pruebas, vendrá entonces los alegatos de clausura. Los alegatos de clausura, de acuerdo al 399, deben de expresar la parte fundamental de todo el procedimiento: el inicio, el nudo y el cierre. Estos tres elementos deben de encontrarse descritos por las partes y deben de manifestar al juzgador por qué la razón les asiste, por qué la razón en su teoría del caso debe de ser la que opere dentro de la decisión y la fundamentación y motivación judicial. En este momento, el alegato de apertura se convierte como parte esencial del cierre de la audiencia. En este caso, el Ministerio Público, la Fiscalía, tendrá la oportunidad de realizarlo en un inicio. Posteriormente vendrá el defensor, quien podrá replicar o duplicar. La réplica solamente puede referirse a lo expresado por el defensor o bien en su alegato de clausura, y la dúplica del Ministerio Público o la víctima o el ofendido de delito solamente será realizada en la réplica. Esto es, se le da el uso de la voz al fiscal a efecto de que realice, de acuerdo al artículo 399, su alegato de clausura. Una vez realizado su alegato de clausura, se le dará la oportunidad al defensor a efecto de que manifieste su alegato. Una vez cerrado este alegato, comenzaría el debate y podría el Ministerio Público replicar el alegato vertido por el defensor. Y una vez realizado esto, el defensor podrá duplicar respecto el alegato vertido o la réplica del fiscal de acuerdo al 399. Es muy importante destacar que los elementos que deben de integrar tu alegato de clausura son aquellos mismos. Es muy parecido a aquello que nosotros encontrábamos en el sistema tradicional y se conocía como conclusiones. El por qué el juzgador, con los hechos, con las pruebas y con la norma, debía de darnos la razón que nos asistía a efecto de nuestro planteamiento que estábamos dando. Lo único que cambia aquí es hacerlo de manera oral, hacerlo por medio de una réplica, de una dúplica, y que por supuesto el juzgador tiene que tener el momento adecuado a efecto de poder garantizar que los elementos fácticos, los elementos probatorios ya desahogados y los elementos normativos se conjuguen en una teoría del caso que sea lógica, que sea única y que sea capaz de acreditar los hechos que se han presentado en la audiencia. Y recordar también que si nuestra técnica procesal dentro de nuestra teoría del caso era generar la duda razonable, pues entonces este es el momento para poderle hacer saber al juzgador que con los elementos probatorios que se han desahogado y con los dichos que se han presentado, no hay elementos suficientes para poder vertir una sentencia o una decisión judicial por medio de un fallo que sea condenatorio. Sabemos entre este supuesto se deberá de dar la sentencia absolutoria para el defensor. Vamos a analizar ahora cómo se debe de dar la deliberación y el fallo, así como la sentencia dentro de este procedimiento. Con esto se acabaría la estructura de la etapa de juicio, de la primera audiencia de oralidad en cuanto a la etapa de debate. Viene ahora la deliberación con apoyo a lo que establece el capítulo número 6 en su artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Vamos ahora a ver la parte de la deliberación, el fallo y la sentencia.
¿Cómo debe de realizarse esto y cuáles son los principios que asisten a las partes dentro del procedimiento, así como los horizontes que debe de perseguir el juzgador? En primer lugar, la deliberación debe de ser inmediatamente después concluido el debate. El tribunal de enjuiciamiento debe ordenar un receso para deliberar de forma privada, continua y aislada. Hasta emitir el fallo correspondiente no podrá tener contacto con las partes. Esto quiere decir que la deliberación no podrá exceder de 24 horas ni suspenderse, salvo el caso que hemos visto antes respecto de la suspensión, cuando nos encontremos en el supuesto de la fracción segunda del artículo 363 respecto de la enfermedad o bien de alguna situación que impida la presentación del juez o de alguna parte del tribunal de enjuiciamiento. En este caso, ya sabemos la regla general, no puede darse por más de 10 días hábiles. Si llega el 11, todo lo actuado será considerado nulo. Esto se encuentra en el artículo 400 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 401 nos va a hablar acerca de la emisión del fallo. Una vez concluida la deliberación de la que acabamos de referir, el tribunal deberá de constituirse nuevamente en la sala, deberá de estar presentes las partes y deberá de realizarla de manera oral, comunicando y explicando a detalle todas y cada una de las partes de la sentencia. Aquí, en caso de que haya un tribunal, lo hará un juez relator. En caso de que sea un único juez, pues entonces será él quien emitirá. El fallo debe de contener, primero, la absolución o condena. Debe de manifestar de manera clara si se va a absolver al imputado o si se le va a condenar por los hechos constitutivos o atribuibles de delito. 2. Deberá de manifestarse, en el caso de que sea un tribunal de enjuiciamiento, si esta decisión se tomó por unanimidad, así como por los miembros que votaron a favor o los miembros que votaron en contra por parte del tribunal. Así también deberá de manifestarse una relación sucinta respecto a la fundamentación y la motivación que le sustenta. En caso de que sea una sentencia condenatoria, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en la que se celebrará la audiencia de individualización de sanciones, en donde ya se encontrará un juez distinto. Recordar que el artículo 16 de la Constitución en esta reforma establece la presencia y la existencia de un juez de control, de un juez de juicio o de un tribunal de enjuiciamiento oral y de un juez de ejecución de sanciones, que es como parte principal el que va a realizar la individualización de la sanción. Así también señalará la reparación del daño dentro de un plazo que no puede exceder a los 5 días. En caso de la absolución, el tribunal de enjuiciamiento podrá aplazar la redacción de la sentencia hasta por 5 días, en las que se será comunicada a las partes. Recordar que uno de los principios que se establece es que no puede haber duda ni mediar una duda razonable cuando se emite una sentencia condenatoria. El tribunal de enjuiciamiento entonces debe de generar una convicción suficiente, a efecto de también realizar una libre convicción extraída de la totalidad del debate, así como de la totalidad de sus pruebas, los cuales no se puede condenar a una persona con el solo mérito de su propia declaración. Debe de haber pruebas, tanto de cargo o de descargo, que apoyen esta sustentación. ¿Cuáles son los requisitos que debe establecer una sentencia? ¿Cuáles son los requisitos que debe de contemplar una sentencia? De acuerdo al artículo 403, los requisitos de la sentencia serán, en primer lugar, la mención del tribunal de enjuiciamiento, así como el nombre del juez o de los jueces que lo integraron, la fecha en que se dicta y la identificación del acusado, de la víctima o del ofendido. De igual manera, debe de incluirse la enunciación de los hechos y de las circunstancias o bien de los elementos que hayan sido el objeto de la acusación y, en su caso, con los daños y perjuicios reclamados, las pretensiones reparatorias y las defensas propias del imputado. Debe de darse una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba. Esto es, detallar de manera minuciosa cuáles son los elementos propios que ha tenido la prueba, así como el peso que ha ocasionado dentro del procedimiento. De igual manera, las razones que se vierten o que se sirven para fundamentar su resolución. De igual manera, debe de presentarse la determinación de la exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se consideren probados y de la valoración
de las pruebas que fundamenten dichas conclusiones. Asimismo, los resolutivos de la absolución o condena, en los que en su caso el tribunal de enjuiciamiento pueda tener o pronunciarse respecto a la reparación del daño para momento de poder fijar las indemnizaciones o el monto de las mismas. Así como algo que es de forma, pero es un requisito indispensable, la firma del juez o bien de los integrantes que conformaron el tribunal de enjuiciamiento. La redacción de la sentencia, nosotros no tenemos ningún problema, está conformada de igual que una sentencia de carácter general. Va a tener resultandos, va a tener considerandos y va a tener resolutivos. Esta es la estructura de la sentencia en donde nosotros podemos obtener o podemos observar cuáles son los elementos. Va a haber también de igual manera una sentencia o una forma específica de redacción de la sentencia absolutoria. Esto lo encontramos nosotros en el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los requisitos de la sentencia absolutoria serán los siguientes. En primer lugar, mencionar si son causas de atipicidad o bien de la ausencia de voluntad o de la conducta propia del imputado. En segundo lugar, si existen o son por causas de justificación o del consentimiento presunto o bien la legítima defensa que se puede presentar, la necesidad justificante o bien el ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. Podrá también manifestarse en el caso si existen causas de inculpabilidad. En este supuesto, el error o bien la prohibición invencible, el estado de necesidad, como es el caso de un robo famélico, la inimputabilidad o bien la exigibilidad de otra conducta. Estos son los tres elementos que consagran una sentencia absolutoria, como ya vimos: causas de atipicidad, causas de justificación o bien causas de inculpabilidad, de acuerdo a lo que establece el artículo 405 en sus tres fracciones del Código Nacional de Procedimientos Penales. Cuando la sentencia es condenatoria, también va a tener distinto tratamiento. De acuerdo a lo que establece el artículo 406 del Código Nacional, es de referirse que la sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso, la medida de seguridad que será la idónea, y se pronunciará sobre la suspensión de las mismas, en su caso. Asimismo, también redactará de manera puntual cuál es la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas en el caso que existieran, de acuerdo a lo que establece el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, los preceptos constitucionales 1416, 1.133, 20 apartado B de la Constitución, 20 apartado C, así como tratados internacionales como lo son la Convención de los Derechos Civiles y Políticos, así como la Convención Interamericana en materia de derechos humanos, otra vez porque me equivoqué, así como lo son el artículo primero, el 133, el 14, el 16, el artículo 20, apartado A, apartado B y apartado C de la Constitución, así también como los diversos convencionales, que es la Declaración Universal de los Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención Americana en materia de derechos humanos. Esto teniendo en cuenta que ningún delito o que ninguna persona puede ser apresada por mero índole en materia pecuniaria. Quiere decir que ninguna persona puede estar privada de su libertad solamente por no poder acreditar o por no pagar un daño o resarcir un daño del delito. Para eso existen las salidas a proceso y la intención es que los actores del derecho seamos responsables para que estas causas no lleguen hasta esta etapa del procedimiento. Pues si no damos esta depuración, nuestro sistema colapsaría. Otro de los elementos que establece la sentencia condenatoria con apego al 406 es que la condena o la sentencia que sea condenatoria y que condene a una pena privativa de la libertad deberá de expresar con toda precisión el día desde el cual se empezará a contarse y deberá de fijarse el tiempo de la detención o de la prisión preventiva. Esto es, que si tenemos a una persona que fue detenida desde manera preventiva el día 3 de febrero del 2017, a partir de ese día se comienza a contar a efecto de descontar los días que ya ha estado detenida con el total de la pena que se le será impuesta. Asimismo, la sentencia condenatoria deberá de encontrar los márgenes de punibilidad del delito y deberán de ser explicados de manera específica. Esto deberá de hacerse de acuerdo al principio de congruencia que establece también el artículo 407 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los medios de prueba
Obviamente estarán presentes también en la individualización de las sanciones y en la reparación del daño, mismos que deben de estar mencionados desde el destape probatorio en la etapa intermedia por la Fiscalía o por el asesor jurídico, detallando cuáles son estos montos a efecto de poder reparar el daño, sabiendo que el artículo 17 constitucional pone como uno de los elementos fundatorios de este sistema acusatorio la reparación del daño. Muy bien, amigos, espero tengan todas sus dudas resueltas. No olviden que hay que capacitarnos. Una de las partes importantes para ser un actor responsable en el sistema acusatorio es la preparación continua. Muchas gracias. Con esto concluimos un curso más respecto al sistema acusatorio en nuestro país. Hasta pronto.